medios. Muchísimas gracias por su preferencia. Rosa María ya se encuentra con el doctor Tello del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Rosa María, adelante. Muy buenos días, doctor Tello. Gracias por estar con nosotros en estos días importantes en los cuales el derecho electoral, una rama del derecho poco conocida y ofrecida normalmente a veces como un electivo en la Facultad de Derecho, se ha puesto tan, digamos, en la vitrina pública. Yo quería empezar por eso, doctor, porque le explique al público algo que a mí me ha sido muy difícil de explicar. ¿Qué características tiene el derecho electoral que lo hace distinto del proceso administrativo regular o del proceso civil? ¿Qué características especiales tiene el derecho electoral que son poco conocidas y ha llevado a que varios abogados importantes de Lima lo confundan con el derecho administrativo común y corriente? Correcto. Ante todo, Rosa María, es un gusto estar contigo y también acá con todos los oyentes de Radio Santa Rosa. Y también es interesante la pregunta que haces, porque definitivamente en este proceso electoral, como en los últimos, ha habido una suerte de protagonismo con el tema del derecho electoral, que es una rama, o sea, es una parte del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque regula específicamente el derecho de participación política. Regula ese derecho que está contenido en el artículo 2, numeral 17 de la Constitución, y también en el artículo 31 de la misma Carta Magna. Entonces, participación política entendía, evidentemente, como los derechos de control y participación ciudadanos que están regulados en la Ley de Participación y Control Ciudadano, y también las elecciones. Por ejemplo, las elecciones generales reguladas en la Ley Orgánica de Elecciones. Hay elecciones, o sea, ley de elecciones regionales, ley de elecciones municipales, ley de elecciones en centros poblados, y podríamos sumar una normatividad que tiene como corolario la ley de organizaciones políticas. Todo eso está circunscrito a lo que es el derecho electoral, que repito, es una parte del derecho constitucional, pero acá hay que ser claros. La confusión con el derecho administrativo, y es muy buena la precisión que haces, se confunde permanentemente con el derecho administrativo, y no es derecho administrativo en el sentido de que el Jurado Nacional de Elecciones no es un tribunal administrativo como los que hay en determinadas instituciones como el INDECOPI, SUNAT, por ejemplo, que tiene el tribunal registral, SUNAT, que tiene el tribunal fiscal. Acá nosotros tenemos una jurisdicción electoral, porque en el Perú hay 5 vías para la administración de justicia: el Poder Judicial, que tiene la vía ordinaria; el Tribunal Constitucional, que es el que tiene el control concentrado en la constitucionalidad; el Fuero Militar y Policial; la vía arbitral, que está reconocida también; y finalmente, de acuerdo al artículo 178 de la Constitución, el Jurado Nacional de Elecciones, que administra justicia en materia electoral. Es un tema jurisdiccional. Por eso la Ley Orgánica de Elecciones tiene como norma supletoria el Código Procesal Civil y se rige bajo una lógica jurisdiccional. Lo administrativo, por ejemplo, es en algunas etapas. Por ejemplo, cuando uno ve el tema del registro de organizaciones políticas, el ROP, ahí sí hay un uso de la vía administrativa y obviamente registral, o sea, administrativa y registral. Y es más, ahí recordemos que el jurado es una suerte de instancia contencioso-administrativa electoral. ¿Por qué? Porque está por encima de la OMPE, del RENIEC y del Registro de Organizaciones Políticas, para ver temas que sean administrativos, electorales, pero contencioso-administrativos. Claro. Porque es la característica. Doctor, yo entiendo perfectamente lo que me está explicando, pero estoy seguro que el Rosa público María, ya se perdió. Sí, Abel. le pedimos al doctor, por favor, que se pegue un poquito más a su micro. Se escucha un poquito bajo. Gracias, doctor. Muy Ningún amable de problema. su parte. Okay. Gracias. Lo que pasa es que, imagínense, le tenemos que decir al público que la vía electoral es una vía jurisdiccional propia, pero que en la vía del registro es una vía contencioso administrativa. Se me perdieron todos. Vamos a tratar de traerlos a todos de regreso. Pero claro, lo que queremos decir es que uno no litiga frente al Jurado Nacional de Elecciones con la Ley de Procedimientos Administrativos en la mano. Lamentablemente he visto a varios hacerlo. No. Y usted también, no voy a decir nombres, he visto a varios citar la Ley de Procedimientos Administrativos.
¿Por qué? Yo tengo los compendios, igual que usted, felizmente el jurado y la OMPE de cuando en cuando publican los compendios legislativos, y claro, para cualquier abogado, más o menos un compendio así, con todas las normas, pero no incluye la jurisprudencia del jurado. Por eso ustedes tienen el instituto, que creo que ahí sí se desarrollan todos estos temas. Es como chequear qué sé yo, el Código de Procedimientos Constitucionales, ¿no? El Código Procesal Constitucional, perdón, y ahí no está la jurisprudencia. Y lo que es rico es la jurisprudencia del jurado. Eso es lo que hace que sea tan especializado y que incluso abogados muy importantes no conocen esa jurisprudencia. ¿Cuáles son los principales principios jurisprudenciales establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones en el Perú? Sería bueno saberlo. Correcto. Ante todo, te ofrezco ahora terminar la entrevista, te vamos a hacer llegar un documento, o sea, un libro sobre jurisprudencia electoral que desarrollamos con idea internacional. Así que creo que va a ser de interés, dado que partís como abogada, y también a ver si nos ayudan en Santa Rosa para poder ver el tema de la difusión. Pero sí, efectivamente, por ejemplo, criterios como el de conservación del voto, por ejemplo. Hoy en día uno puede decir, ¿por qué no se anulan actas? ¿Por qué? Porque se aplica el criterio de conservación del sufragio o del voto. Cuando termina la elección, nosotros vemos, por ejemplo, que se hace una sumatoria de la votación, blanca, nula, viciada, a favor de uno, a favor del otro, y eso se condensa en un acta, que es el acta electoral en la parte del acta de escrutinio. Entonces, ahí, por ejemplo, uno puede darse cuenta que está contenida la voluntad popular de esa mesa. Por eso que el jurado siempre, su lógica es, la nulidad es residual, es lo último. Primero es conservar el acta. Entonces, muchas veces hay confusión cuando se busca justamente la nulidad, porque la lógica del jurado siempre va a ir en un sentido contrario. Eso, por ejemplo, es un criterio establecido. También el hecho, por ejemplo, que últimamente ha dado mucho que hablar, lo de la estación probatoria. Como el proceso electoral es rápido, no hay estación probatoria. También, por ejemplo, en el procedimiento electoral no se analizan temas que están vinculados con delitos electorales, o sea, con delitos como, por ejemplo, la manipulación de actas, si es que hubiese un tema de firmas, eso se deriva inmediatamente al Ministerio Público y se conserva la votación. O sea, es que esa dinámica no es entendida y, por ejemplo, entrando un poco en lo que ocurrió en este último proceso, en lo personal he advertido que el jurado, a razón también de lo convulsionado que ha sido, o que es todavía este proceso de litigio electoral, está apegándose mucho a los criterios que normalmente se han venido aplicando. O sea, quizás en otras circunstancias el jurado va a tener que innovar, pero ahorita no, porque esto, o sea, los jueces electorales creo que están demasiado tensos como para poder innovar, y creo que están más bien muy pegados a los criterios que se aplican desde la época, por ejemplo, del presidente Sánchez Palacios Payo, o sea, hablamos del inicio del 2000. Claro, ahora hay que explicar algo también. Algo ya, digamos, quiero remontarme a la historia más antigua, ¿no? Hay gente que dice, ¿por qué no se recuentan los votos como en Estados Unidos, que hacen recuentos de votos? Entonces tú dices, no, en el Perú el voto físico, la cédula, se destruye, se vota, el voto se vota luego del escrutinio. O sea, el acta mata el voto desde el 63, justamente porque las elecciones del 62 tienen problemas de escrutinio, se invoca la nulidad justamente por el robo de ánforas o el robo de votos. Nosotros en el 63 tenemos elecciones modernas, pero acá querían recuento de votos. No sé si usted ha escuchado esto. Imposible. Además, la tradición peruana desde el año 63 efectivamente va hacia el tratamiento de actas y, por ejemplo, nos hemos distanciado. Países como el Uruguay, por ejemplo, tiene todo un ritual para hacer el conteo de votos tras la elección, es un reconteo. Pero en el caso de nosotros, la tradición peruana efectivamente está muy consolidada en el acta y además también tiene una labor muy importante. Así como en el día de la elección, para los organismos electorales, los protagonistas son los miembros de mesa. Durante un proceso electoral, para las organizaciones políticas, sus protagonistas son los personeros de mesa. Claro. Ellos garantizan, en este sistema de actas electorales, ellos garantizan
la defensa legal del voto. Entonces, si no tienes personeros, muchas veces es porque en una etapa no electoral no trabajaste orgánicamente como partido político, no lograste sentar bases a nivel nacional y evidentemente una inoperancia orgánica fuera de periodo electoral, cuando ya es elección, te pasa la factura. Porque armar un ejército de decenas de miles de personeros, uno por cada mes de sufragio, recordemos que son 87.000 ahorita, eso es algo pues que demanda de mucha organización, previsión y trabajo organizado, que lamentablemente en nuestro Perú el sistema de partidos políticos está bastante poco Claro. institucionalizado, venido a menos, Y es en inoperante. esta elección, ¿cuántos personeros se lograron poner por partido? ¿Tenemos alguna estadística de eso? Aún no hay una cifra clara, pero sí, efectivamente, puedo decir por la evidencia, en este caso de la segunda vuelta, la evidencia de lo que se ha presentado por el lado de Perú Libre y de Fuerza Popular, que había ausencia de personería. Muchos de los reclamos, la verdad de las cosas, no son amparados, porque la pregunta elemental que hace un pleno es, señor, ¿y qué dijo su personero? ¿Qué anotó su personero? ¿Dónde está la nulidad? ¿Dónde está el fraude? Si no está eso anotado, bueno, simplemente, señor, conservación del sufragio, lo que mencioné hace un rato, y ya está, seguimos para adelante. Así Porque es. esa es lógica histórica. La nulidad se tiene que pedir, si se quiere pedir de toda la mesa, en mesa. O sea, eso es un principio elemental. No se pide después, ¿no es cierto? Se tiene que pedir, hay una serie de nulidades que se piden en mesa. Si no se piden en mesa, precluye esa etapa y ya no se puede regresar para atrás. Entonces, si el personero no dice, pido la nulidad de la mesa porque aquí ha habido intimidación, ha habido colusión, cohecho, lo que fuera, si no lo pide en el acta, ya no se puede pedir después. Ahí hay un detalle que es importante. Por ejemplo, en esta elección hubo una sola acta en la cual se hizo ese pedido. Lamentablemente, la personería muchas veces desconoce el hecho de poder, durante las 3 etapas del proceso, que cada una tiene un acta, porque acá también hay que explicar un poco a nuestros oyentes, ¿no? Y televidentes. Ocurre lo siguiente: el acta electoral tiene 3 actas. El acta de instalación, de sufragio, que es el acta que comprende casi todo el proceso electoral, y de escrutinio, que es el conteo. Entonces, durante esas 3 etapas, esas 3 actas, se pueden anotar observaciones. Sin perjuicio de eso, se recurre al personal del jurado para que pueda hacer anotaciones, el equipo de fiscalización electoral que está en todos los locales de votación con chaleco rojo, y también el personal de la OMPE que está también ahí y que también pueden anotar ocurrencias. Más aún, si es que hay una situación muy complicada, incluso se puede recurrir a la Fiscalía, que está atenta, recorriendo todas las jurisdicciones para justamente atender cualquier tipo de prevención del delito o de acción frente a un delito, depende, de un tipo de flagrancia, por ejemplo. Entonces, esos son mecanismos que se aplican y que dan sí un sustento probatorio. ¿Para qué? Para que se pueda presentar un pedido en vía de mesa. Ahora, acá es bien importante algo. La etapa probatoria, y me gustaría precisarlo, Rosa María, la etapa probatoria es el día de la elección. O sea, ahí es donde tú acumulas la prueba. La interposición del pedido de nulidad sí lo puedes hacer en los 3 días siguientes. ¿Por qué? Porque hay un pago de una tasa que es bastante costoso, oneroso, que es de un cuarto de una UIT. Si consideramos que vale 4.400 soles, pagaría unos 1.100 soles por cada pedido de nulidad en mes de sufragio. Claro. Ahora, el personero tiene que dejar constancia de que algo pasó. Claro. Ahora, lo que me preocupa, doctor, es que para las próximas elecciones todos los personeros van a impugnar todas las actas para que dejen constancia de que algo pasó. O sea, la verdad es que esto puede generar un problemón, porque lamentablemente lo que estamos viendo es las mañas para no aceptar la derrota. Y las mañas para no aceptar la derrota son contagiosas, ¿no? Se van para un partido y para otro, y que a la próxima elección tengamos todas las mañas impugnando todas las mesas habidas y por haber. Y eso es un problema. Ahora, vamos a las razones de las impugnaciones. Básicamente, la defensa de Keiko Fujimori ha estudiado las actas, porque no hay otra cosa que puedas estudiar, y de esas actas ha determinado, por ejemplo, que están escritas con el mismo puño gráfico, lo cual es, creo que, obvio, ¿no es cierto? Una persona tiene letra más bonita, escribe más rápido, y escribe pues todo el acta, y todos firman.
¿Ahí hay algún problema? No, eso Jalado, ¿no? que en la práctica el que llena el acta es el que tiene letra más legible. O el Claro, que pues, tiene más tiempo, más paciencia. Eso es por lo que es de extensa la jornada. Esta jornada ha sido no de 8, sino de 12 horas. claro. Y pone los nombres de todos y todos firman. En la lógica de estos señores impugnadores, que los nombres sean iguales, con la misma letra, eso anula el acta. Claro, los nulificentes, los que han impugnado en fuerza popular, en este caso sí, efectivamente, pues los impugnadores están yendo hacia un tema ya de una cuestión que puede ser muy normal. O sea, en el proceso electoral Absolutamente es muy normal. normal que eso ocurra así. No, no hay Segundo nada problema, excepcional. han señalado que hermanos o parientes están de miembros de mesa, lo cual prohíbe la ley, lo cual es verdad. Pero acá viene una cosa que es bien complicada explicarle al público, doctor. Explicarle que la ley lo prohíba no es causal de nulidad. A ver, explíquenos eso. A ver, ahí hay un tema sobre la conformación de la mesa. Efectivamente, no se debe integrar en este caso, por familiares, pero hay un detalle. Hay localidades que son muy pequeñas y donde todo el mundo puede ser familia. Ese es punto uno, la realidad del país. Segundo, hay una etapa de sorteo que se da de miembros de mesa y que permite que cada partido, si está debidamente organizado, tiene personería, es orgánico, o sea, está activo, obviamente pues los dirigentes locales advierten que hay familiares y pueden tachar tranquilamente a estas personas y evitar que ese tipo de situaciones puedan ocurrir. Entonces, hay etapas que precluyen y no hay marcha atrás. Y la lógica, por ejemplo, que a veces se maneja con estas cosas de que se debería proceder, de que no se debería generar una impunidad, eso se relativiza por el tema de la preclusión electoral. Y la preclusión es fundamental, Rosa María. ¿Por qué? Porque si no hay preclusión, no hay elección y no hay autoridad cada 5 años o 4 años. Así Tú, por es. ejemplo, acabas de mencionar algo hace un rato bien importante, las impugnaciones en el escenario 2022. Esta elección, los que conocemos el tema electoral, la vemos como la elección sencilla. La difícil es la regional municipal porque Claro. entran cientos de movimientos regionales, entran todos los partidos políticos ahora obligatoriamente y además se hace en casi 1900, casi 2000 circunscripciones electorales. ¿Por qué? Porque son elecciones en todas las regiones, bueno, departamentos, en todas las provincias y en todos los distritos a nivel nacional. Además, doctor Tello, en mayo tenemos primarias. La gente no Así se es. acuerda de eso. En mayo tenemos primarias. Es un asunto bien grave. Y creo que la población no está preparada. Bueno, el jurado tiene que salir de esta para comenzar a hacer difusión electoral de qué cosa vamos a hacer en mayo, porque nadie va a entender, es completamente novedoso. Si era difícil de explicar para elecciones parlamentarias y presidenciales, para municipales y regionales va a ser más difícil de explicar. Pero bueno, etapa preclusiva, que lo hemos escuchado tantas veces, que es evidentemente una garantía del voto. La gente lo tiene, pero para mis pobres amigos que están empeñados en el fraude, es la garantía del fraude. O sea, tú vas a aceptar entonces la mentira por un formalismo. ¿Cómo les Esa, explicamos? a ver, el sumo intérprete de la Constitución del Tribunal Constitucional aceptó eso. Y lo aceptó en un caso de acción de amparo electoral, en el caso de Pedro Lizana Puelles, no ahorita, en el año 2005, hace 16 años. Y dijo claramente, yo puedo amparar cualquier afectación de derecho fundamental. Es más, pedir que se le dé un resarcimiento, que se le pague una indemnización al afectado o los afectados. Pero lo que no voy a hacer es tocar un calendario electoral. Ah, Porque si toco el calendario electoral, que es intangible por mandato constitucional, eso ya me genera anarquía. O sea, se me cae toda la estructura de alternancia de gobierno en la vía democrática. perdón, hay Sí, un sonido acá. Bueno, entonces las etapas son preclusivas, el calendario electoral va en marcha y se cierra y se cierra. Claro, porque si no, imagínense ustedes, se cierra la inscripción de candidatos. Yo pongo una acción de amparo y me abren la inscripción de candidatos. Ah,
Entonces, si le abren a él, a mí también. Entonces, ahora los plazos vuelven a correr, porque para los otros también tienen que correr. Entonces, no tenemos elecciones nunca. No tendríamos elecciones jamás. Sería tan dolorosa como la situación que tenemos los agremiados al Colegio de Abogados de Lima. Claro, Algo así, interminable. claro, que no hay forma, Ujú. hasta ahora, de tener elecciones en el Colegio de Abogados de Lima, y esa es Así la es. razón por la cual no tenemos 5 miembros en el Jurado Nacional de Elecciones, porque el También. Colegio de Abogados de Lima es incapaz de organizar una elección hasta el momento, porque Es terrible. las impugnaciones van de un lado al otro, al punto que habría que pensar en una reforma constitucional donde el 5.º miembro no venga de un colegio profesional. O sea, Es algo que se podría manejar con los colegios, colegios de abogados del Perú. ¿Por qué? Porque recordemos que los colegios profesionales son de alcance nacional y de alcance no nacional. Entonces, el Colegio de Abogados de Lima es de alcance no nacional, pero evidentemente en la redacción de la Constitución del 93, el Colegio de Abogados tenía una importancia de Lima, en particular, tenía una importancia gravitante, o sea, en una época muy distinta. Hoy en día, lamentablemente, ha perdido mucho espacio, ya no tiene esa presencia que existía décadas atrás. Entonces, sí, genera una complicación el hecho, por ejemplo, de que ahorita todo esté judicializado ahí, que hay una precariedad institucional nunca antes vista y que definitivamente pues, no tenga capacidad siquiera de colocarnos un 5.º miembro, al extremo que el jurado actualmente, con lo que pasó con el magistrado Arce, se vio sin quórum y antes de eso, a lo largo de este proceso, ha tenido que resolver muchas veces con el voto dirimente del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Arenas. O sea, es una situación complicada que lamentablemente nos lleva de la excepción, o sea, lo que debería ser excepcional, a una regla en este proceso electoral. y luego tenemos, y usted lo ha tocado, el tema de la conformación del jurado. ¿Cómo puede ser que hayamos tenido un vocal renunciante durante el proceso? Claro, renunció para que no haya quórum y para que no pudieran resolver nada y para que no tengamos presidente. Esa es la única explicación por la cual renunció. Porque él era minoría. Bueno, piña, si eres minoría, eres minoría. A veces ganas, a veces pierdes. Este es otro que no le gustaba perder. Entonces, el problema es que quería dejar al país sin elección. Entiendo que va a ser sancionado también por eso por la Junta Nacional de Justicia, pero es muy grave que una persona llegue a ese extremo de querer dejar al país sin elección porque la ley dice que el quórum es 4. Claro, acá hay dos puntos que lamentablemente al jurado sí le han jugado en contra, o sea, y gravemente. Primero es el acuerdo ilegal del 11 de junio, que lamentablemente desacreditó al jurado en el sentido de que estaba bajo lo que sí, quiero ser bien claro, bajo una aberración jurídica, estaba dándole ultraactividad a un plazo que había fenecido 2 días antes. O sea, el plazo para las impugnaciones había terminado el 9 de El 9 junio de junio a las y 8 de el la 11 noche. de junio estaban haciendo pues este acuerdo que felizmente fue reconsiderado dentro del plazo que el propio jurado estableció en el año 2018. El jurado en el año 2018, Rosa María, estableció un reglamento, un acuerdo del 3 de octubre de 2018, un reglamento para justamente sus votaciones. Entonces, establece que hay un día para reconsiderar. ¿Y qué ocurre acá? Este problema que genera el jurado da pie a que por el lado de Fuerza Popular especialmente se tenga la tesis equivocada de que durante segundos, minutos, horas hubo una cierta vigencia de este acuerdo y que eso permitía que todas las nulidades sean admitidas, las que habían sido presentadas fuera del plazo de las 8 de la noche. Y eso es falso. ¿Por qué? Por una cuestión muy concreta. Al no estar firme el acuerdo, porque hay un plazo para que se reconsidere, no genera efectos jurídicos. Así es. Sin embargo, la desinformación fue terrible y el jurado ahí tiene un primer gran golpe. Lo que viene después con Arce es algo terrible, porque la renuncia de un miembro del Pleno Jurado Nacional de Elecciones está prohibida durante el proceso Así electoral. es. Así es, está prohibida. Claro, la esclavitud la abolió Ramón Castilla, ¿no? No lo puedes amarrar al escritorio, pero está prohibido y él tiene que aceptar las consecuencias jurídicas que le impone al país un acto tan, en realidad, tan inapropiado, por decirlo de alguna manera. Es dejar a un país sin elecciones. Es gravísimo.
Así que yo espero que la Junta Nacional de Justicia aplique todas las sanciones que haya que aplicar en este caso. Me imagino que ya sabía que lo iban a destituir, o preveía que lo iban a destituir por otras causas, y bueno, Kamikaze pues dijo acá me inmolo porque hay con Fujimori, porque no hay otra explicación. ¿Cómo alguien puede hacer una cosa tan grave? Está prohibido renunciar, está prohibido destituir, el Congreso no los puede tocar, son justamente intocables para evitar que un partido político que tenga ramificaciones en otros poderes del Estado asalte el Jurado Nacional de Elecciones. Justamente para eso está la ley. Pero bueno, así están las cosas en el Perú. Y luego tenemos el tema de la falsificación de firmas, que es mi favorito. Esas firmas no pertenecen a los miembros de mesa. O a veces pasa que en una mesa alguien se equivoca y firma 2 veces. Ah, doble firma. Ya, nula todo el acta. Entonces, perdón, somos 200 que hemos ido a votar, que a las 9 de la noche los señores miembros de mesa estén cansados y uno firme 2 veces en un acta, y eso pasa varias veces, ¿no es cierto? En vez de firmar en cada acta una vez, firma 2 veces en una y se equivoca en la otra, no anula la votación de los 200 que fuimos a votar. Pero ha sido impresionante y lo más común ha sido difamar a miembros de mesa, a los cuales les han dicho, tu firma no se parece a la del RENIEC. No, señor, pero a las 9 de la noche tengo 12 horas sentado, me pelo de frío, estoy en Puno. Ya, mi firma pues tiembla, ¿cuál es el problema? ¿No ha sido esto una cosa penosa? Porque hay que explicar por qué ha sucedido. Le pidieron a los 10 estudios de abogados de Lima, que ninguno ve derecho electoral, que revisen las actas. Y comenzaron a trabajar con formalidades que no se aplican. Entonces tenemos este zafarrancho. Doctor, ¿qué piensa de todo esto? A ver, lo que ocurre es que las pericias de parte no son prueba emitida en el Jurado Nacional de Elecciones. El jurado lo único que dice es, como tengo que resolver rápidamente, esto históricamente se lo deriva al Ministerio Público para que investigue. El Ministerio Público tiene sus peritos, hacen un peritaje de oficio y si advierten alguna irregularidad, determinan quién puede ser responsable. De no ubicar un responsable, eso también sabemos que se archiva. Pero si se determina que hay un responsable, se identifica, se siguen las acciones correspondientes en la vía penal, no en la vía electoral. La vía electoral, como lo mencionó, no tiene una etapa probatoria, una estación probatoria. En consecuencia, es rápida, se exhiben, obviamente, medios durante una audiencia, pero Por todo ejemplo, tiene que venir. si hubieran querido efectivamente declarar nula una mesa porque no representaba la voluntad popular, tendrían que haber hecho que uno de los 3 miembros de mesa digan, efectivamente, señores miembros del jurado, soy fulano de tal, esa acta no es el acta que yo le llené. Yo llené otra acta con estos resultados que daban de favorita a Keiko Fujimori y me han cambiado el acta que yo firmé. Yo doy fe que esa no es, porque yo me guardé una copia y acá tengo mi borrador. ¿Ya? Y ellos han falsificado mi firma y han colocado estos números que no son los números que corresponden a la mesa. ¿Eso se puede admitir en el pleno del jurado? Claro, y obviamente abre también la vía penal, ¿ah? Porque No, obviamente, esto, obviamente. claro, o sea, Pero el jurado podría pero decir, es a ver, algo, eso sí. claro, porque ahí se acredita un fraude. Entonces Ya, es una esa figura persona está distinta. acreditando un fraude. Claro. ¿Cuántas personas se han presentado? 0. 0. O sea, todas aquellas personas que les han dicho que su firma está falsificada, no hay una sola que diga en todo el Perú, a mí me suplantaron en la mesa o a mí me han hecho llenar un acta con otro contenido o esto no manifiesta la voluntad de la mesa. Y de ellas entiendo que hasta ahora ya hay 2 que han denunciado a Fuerza Popular por difamación. Porque claro, tienen que ir a un proceso penal, acreditar su firma, todo un bolondrón, porque la señora no quiere perder. Entonces ya presentaron una denuncia por difamación. Pero a lo que voy es a eso, o sea, no hay ni una sola persona en todo el Perú que diga, a mí me suplantaron en la mesa. O Entonces, esa acta no es lo que yo escribí. Ni una. Entonces, ¿cómo haces para probar el fraude? no hay probanza. No hay probanza. Primero, que no hay evidencia el mismo día de la elección. Segundo, que no viene, por ejemplo, esto testimonial y una prueba que pueda resultar contundente, como por ejemplo también la propia acta
que tiene la organización política. Han sido solamente dos las que han participado durante la segunda vuelta. Entonces, recordemos que hay 5 actas, una para el jurado, otra para la OMPE, para el jurado electoral especial, para la ONPE, que es la Oficina Centralizada de Procesos Electorales, y la quinta acta es para personeros. Esta quinta acta antes se daba a las Fuerzas Armadas, ahora se da a los personeros. Entonces, tampoco, o sea, no existe un sustento probatorio que normalmente sea emitido por la justicia electoral. Entonces, dada también el encrispado de este proceso electoral, el jurado, yo lo que veo ahora es que está, y lo he mencionado, actuando como normalmente viene actuando desde hace décadas, o sea, resolviendo bajo los mismos criterios. Evidentemente no está innovando más allá, por ejemplo, del hecho de en la audiencia, ahora que es vía Zoom, luego de deliberar frente a las partes. Es lo único, digamos, novedoso. Pero incluso el hecho de dar el sentido del voto es algo que viene desde la época de Víctor Picón, el anterior presidente del jurado. Ahora que, digamos, la pregunta que yo hacía al principio, ¿cuándo van a terminar? Por el amor de Dios, nunca se han demorado tanto, porque hay que decirle al público, nunca se han impugnado, se han pedido la nulidad de 800 actas, en un momento eran 1000, en otro momento, nunca en la historia del Perú se ha pedido la nulidad de tantas actas, para empezar, ¿no? Hay una etapa, o mejor dicho, hubo una elección que no fue de segunda vuelta, pero fue de pase a segunda vuelta, que fue la elección del 2006 y la disputa que hubo entre Lourdes Flores Nano y Ana García Pérez. Ah, sí. Sí, esa duró más de 30 días, ¿ah? O sea, sí hay un antecedente por lo menos en Ojería, hasta 39, o sea, sí, fue extensa, bastante agotadora, pero finalmente, Alan García justamente... ganó y Lourdes Flores perdió. Así es, Y pero hay detalles. Sí, ella si me insistía que debían permites. robar la elección en mesa. Sí, y si me permites, en esa época el presidente del Pleno era el doctor Mendoza Ramírez, Enrique Mendoza Ramírez. Y ocurre, ¿no?, que justamente parte del sustento de Unidad Nacional era la prueba estadística. O sea, que decían que por estadística ellos no podían haber sacado 0 en votación en la mesa de sufragio de una determinada localidad. Y para cerrar la idea, lo que le dijo en ese momento el Pleno del año 2006, con el doctor Vela Marquino, Gastón Soto Ballenas, Belardo Uslanidia y Mendoza Ramírez, fue: acá ustedes han tenido personeros o no. No hemos tenido personeros. En consecuencia, su prueba estadística no sirve. No hay prueba estadística acá. Acá hay personería, hay anotación de irregularidades, hay evidencia y no, digamos, evidencia de la elección anterior donde sacaron una determinada votación. No hay tampoco encuestas de opinión pública, o sea, eso no lo toma en cuenta el jurado. Bueno, hay que decir una cosa, el estadístico que produjo Fuerza Popular tuvo que pedir disculpas. O sea, ya salió de la escena, ya no lo hemos vuelto a ver. El señor Arriarán no ha aparecido, apareció para pedir disculpas y ¡pum!, desapareció. Y el trabajo estadístico de Ipsos, que es el más serio, ha dicho que efectivamente, aun cuando hubiera sospecha en algunas mesas, estadísticamente, aun cuando hubiera, no cambia, no altera el resultado de las elecciones. Entonces, no hay ni siquiera prueba estadística en este caso. El argumento de no puede ser que en primera vuelta voten por Keiko Fujimori y en segunda vuelta no, no es un argumento. La gente sí cambia de parecer, porque hay una campaña en el medio. Entonces, eso es algo que parece increíble, pero bueno, lo hemos escuchado en estas semanas. Claro, hay un punto rapidito, pero igual, o sea, si no tuviste personero, no tienes que alegar. O sea, la ley te permite tener un personero toda la jornada electoral. Claro. Y ese personero cuida tu voto. Si no lo has tenido, yo no puedo anular votaciones de muchas personas en esa mesa por el simple hecho que tú crees que ha habido algo. Crees, pero no lo puedes probar. Crees, es un acto de fe, pero no lo puedes probar. Pues la fe no se discute. Acá se discute evidencia. Muy bien. Entonces, no hay ninguna evidencia de fraude. ¿Por qué no podemos tener un presidente electo de una buena vez? Porque hay bastantes tareas que acometer. Estamos a 6 de julio, hace un mes que fuimos a votar. Así es. Y algo que me gustaría rescatar también de lo que venimos conversando, Rosa María, es: hay una reforma política que, dicho sea paso, está inconclusa y que toca muchos temas
de fondo, importantísimos, importantísimos. Las primarias, paridad y alternancia, muchas cosas que son importantes, lo de los sentenciados, pero hay un aspecto que no ha previsto y que hace mucho tiempo vienen haciendo ruido de parte del sistema electoral, o sea, por parte de ONCE, jurado y RENIEC, y liderados obviamente por el jurado, que es quien tiene la iniciativa legislativa en materia electoral, y en este interín no se toma en cuenta, y es el código electoral. ¿Qué tiene el código electoral? Algo que no se ha discutido, normas procesales. Si nos damos cuenta, este proceso y procesos anteriores tienen problemas procesales, plazos, recursos, instancias, cosas que se tienen que mejorar. Entonces, la reforma política ha tenido un tema de fondo, más no un tema de forma, o un tema adjetivo, o un tema procesal. Bueno, el jurado presentó, hay que recordar, el jurado presenta, los tres organismos presentan un código electoral ya desde el 2016, que la bancada fujimorista se niega a debatir. Ese es todo el problema, se niegan a debatir. Y se presenta, yo recuerdo, me parece que en esta iniciativa de reforma, ¿no es cierto?, participa Patricia Donaire de la Comisión de Constitución y le dice, ya mamita, muy bonito tu trabajo, pero te lo guardas, y ella termina renunciando. Y ahí estaba el Código Electoral, desde el 2016. Entonces, ahora no es que no existan las normas, porque están en la ley, pero hay también jurisprudencia que es la que se aplica y que se va a seguir aplicando rigurosamente. El jurado ha dicho que cree que para el 15 termina su trabajo, la próxima semana. ¿Usted cree que es así? ¿Podrá ser antes, tal vez, o no? Yo creo que va a ser así porque hay un tema claro acá y es el tema de la extemporaneidad con el que han sido presentados los recursos de nulidad. Hay que ser claros. A ver, el plazo es de 3 días, ni un día más. Y eso está establecido en el año 2018 con la resolución 086. Además, hay un principio fundamental en derecho electoral y en cualquier tipo de rama del derecho. Las reglas de juego se preestablecen antes de empezar el juego. Así es. Eso se llama predictibilidad. O sea qué regla la tengo, yo no las puedo cambiar durante el proceso. Punto 1. Punto 2. Hay un tema con el horario que se estableció como criterio para mesa de partes virtual en el caso PPC. El caso de la extemporaneidad, en el caso PPC, que se declaró improcedente toda su lista, o bueno, gran parte de su lista, 34, si mal no recuerdo, candidatos fueron no considerados por extemporaneidad en subsanaciones presentadas a las 9:30 de la noche. Incluso el caso de Linda Boluarte, que tanto se hablaba de Linda Boluarte presenta una subsanación con una licencia y lo presenta casi a la medianoche, a las 23:56. Pude revisar el documento del Jurado Electoral Especial del Lima Centro 2. Todos ellos quedaron fuera por un tema de horario. Entonces, que ahora el jurado, por ejemplo, cambie su horario a las 8 de la noche, la verdad tendría que tener un gran sustento. Lo puede hacer, pero tendría que tener un gran sustento y definitivamente, siendo el día 6 de julio, no podría cumplirse lo que ellos han previsto de tener una proclamación. Ahora, igual, aun cuando cambiaran el horario, por los precedentes que hemos visto, está claro que esas actas también las van a declarar improcedentes. O sea, el solicitud va a ser improcedente en todos los casos, con horario o sin horario. Porque el sustento de esas nulidades, todo está en la ley. O sea, no pueden probar fraude, colusión, intimidación en mesa. No lo pueden probar. No hay ningún indicio de que eso haya sucedido. Y es la única razón por la cual pueden impugnar. La única. Entonces, si no puedes probar fraude en mesa, es increíble, doctor Dello. He llegado a escuchar cosas como, hay un fraude, pero claro, lo han sabido hacer, porque es un fraude legal. Un fraude legal. Y llego a escuchar esa frase. Entonces digo, esta gente está loca. El problema es que esto causa en los creyentes que no quieren evidencia, sino creer, bueno, ya no hay nada que hacer, ¿no? Lamentablemente son creyentes, ya con la fe uno no discute. Pero las personas que quieren evidencia de un fraude, les ha costado, yo creo que 2 o 3 semanas aceptar, ¿no es cierto?, que aquí no hay ningún fraude, que les guste o no les guste, Pedro Castillo ganó por 40 y tantos mil votos, la misma diferencia que Pedro Pablo Kuczynski le sacó a Keiko Fujimori en el 2016. Y no hay nada más que decir.
Acá Ahora, lo que tenemos es un tema de ausencia de personería y nosotros no podemos entrar en conjeturas ni tampoco entrar en temas, o sea, especulativos con algo tan delicado como una elección. Así de simple, o sea, si es que, por ejemplo, acá hubieron personeros, no hubieron personeros por el otro lado, bueno, al final del día la ley te permitía tener personeros, hay todo un sistema que te permite tener personería. Por ejemplo, se puede deducir de que no te dejaban entrar a los locales de votación, bueno, tienes la policía, es bien difícil que no te dejen entrar con la policía. Segundo, por último, tienes un fiscal, lo traes inmediatamente y puedes accionar ahí, o sea, tienes a los miembros del jurado y de la OMP, o sea, puedes hacerte respetar y entrar, no te pueden sacar tampoco de la mesa. Y si te sacan, tienes que tener capacidad de respuesta para reemplazar al personero que lo han sacado. O sea, nadie va a restringir tu derecho a defensa legal del voto. Entonces, si no lo ejerces, simplemente, la verdad, no hay mucho que hacer. así es. Y los votos que se mandaron, que hemos podido verlos en audiencias públicas, que se mandaron en sobre aparte, en las actas observadas, la verdad que la intención de voto estaba bastante clara en todo. O sea, yo creo que han impugnado todo lo que han podido, de los dos partidos. Pero la intención de voto era bien clara. Y básicamente el jurado validó todos los votos que estaban, digamos, que parecían extraños. La mayoría se dijeron, no, está clarísimo por quién está votando, listo, y adelante, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que la voluntad del elector se ha manifestado correctamente. Lo que ha pasado acá no es la voluntad. El problema no somos nosotros los electores. El problema es que se ha querido, digamos, torcer la voluntad popular frente al Jurado Nacional de Elecciones, alegando un fraude que no existe. Ese es el problema. Ahora, hay también la tesis de que si no proclaman antes del 28 de julio, ya perdió, se acabó, listo, no es presidente, ¿no? No, no, las causales de nulidad son explícitas y están bien desarrolladas en el artículo 365 de la Ley Orgánica de Elecciones. Esta elección es válida, o sea, indistintamente, y vamos a ser acá claros, indistintamente a quién se proclame como ganador, estas elecciones tienen validez. Y es Así. más, hay una observación electoral que ha cumplido su rol. Eso tampoco, o sea, lo que yo percibí es que había un maltrato a la observación principalmente internacional, porque hay internacional y nacional. En el caso de la observación nacional tenemos a 5 instituciones prestigiosas, Transparencia, por ejemplo, que han hecho observación y no han advertido ningún problema. Y la internacional tiene a 2 espolones de proa, ¿no? Que es la OEA y la Unión Europea. Y ambos han dicho que todo está en orden. A eso hay que sumarle 15 delegaciones extranjeras, muchas de ellas de órganos equivalentes a Jurado Nacional de Elecciones en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Centroamérica, en fin, o sea, de México, de muchas partes, han venido y han llevado, o sea, han visto este proceso y lo han visto regular. Es más, yo he percibido, por ejemplo, ya un fastidio por parte de la OEA respecto de este tema, porque se ha notado claramente, pues, que el tema ha llegado a mayores, o sea, en el sentido de que se ha cuestionado prácticamente el trabajo de la observación internacional. Y Claro, eso han es dicho que también algo delicado. han sacado un videíto de También. 60 segundos donde hay 3 personas comiendo, tienen todo el derecho a comer, y según ellos, esto es la prueba de que se dedican a emborracharse en las misiones electorales. Entonces, han desprestigiado la observación electoral y luego van a Washington a hacer el papelonazo, disculpe, usted no lo ha dicho, lo digo, el papelonazo que es, porque hasta vergüenza ajena, a tocar el timbre y mirar por la reja y decir, atención, ¿hasta qué hora? No, pues, ¿qué es esto? Y luego quieren culpar al presidente de la República de no pedir auditoría cuando le piden al presidente de la República que sea neutral. Y ayer Keiko Fujimori convierte al presidente de la República en árbitro de las elecciones cuando él no es árbitro de nada. Entonces ya no sé qué más van a decir, pero a ver, doctor, si una de las partes no quiere reconocer que perdió, ¿eso afecta el proceso? No, No. no. Va a haber resultado, de todas maneras va a haber proclamación, se va a cerrar esta etapa y simplemente para adelante. Lo que sí habría en todo caso que hacer ya no es un tema legal, esto es un tema político, buscar una solución política porque hace 5 años se vivió una situación parecida y sabemos cómo han sido estos 5 años. No, 4 presidentes. Y discúlpame, Rosa María, pero más allá de tener una especialidad en tema electoral, quizás ahorita ya hablo como ciudadano. Como ciudadano en el Bicentenario,
lo que sería bueno es que se dejen atrás conductas que no son apropiadas, que no son democráticas, que se converse, que se dialogue y que se busque una gobernabilidad por los siguientes 5 años, porque no podemos tener nuevamente un quinquenio con 2 o 3 presidentes de la República, porque se Mire, arma... doctor, lamentablemente, eso es, ojalá, yo comparto su ojalá y sería muy bueno. Pero como dice el antiguo dicho peruano, el burro con el tiempo no mejora a caballo. Entonces, una vez picona, siempre picona. Entonces, ese es el problema. Y esto va a ser lamentable. Felizmente no tiene 73 años en el Congreso, pero sí tiene 44. Entonces, tiene los 24 propios, más los de Renovación Popular, que tampoco reconocen el triunfo de Castillo, más los de Avanza País, que algunos de sus miembros ya se unieron. Entonces, tenemos ahí 44 personas que lo único que van a hacer es obstruccionismo. Y si alguien dice, yo creo que hay que reconocer que ganó el señor Castillo, lo votan del partido, lo acabamos de ver con el congresista Valer. Si uno tímidamente dice, yo creo que ya deberíamos darnos cuenta de que perdió Keiko Fujimori para afuera. Entonces, va a estar un poquito difícil su deseo, yo lo comparto, pero va a estar un poquito difícil. Doctor Tello, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. El Instituto Peruano de Derecho Electoral, que yo lo he conocido en estas elecciones, ¿cuántos miembros tiene? Hasta el momento somos 5 miembros y bueno, de todas maneras se está ampliando con más especialistas. Lo que pasa es que especialistas en derecho electoral somos pocos, entonces estamos ahí. Eso es lo que tenemos que explicarle al público. No me sorprende que sean 5, yo pensé que me iba a decir que eran 3. No, es de verdad, para que entienda el público, el derecho electoral es una especialidad tan especializada que ni siquiera se ofrece como electivo. O sea, tú ves elecciones cuando ves constitucional, pero no ves elecciones fuera de constitucional. Algunas universidades, en algún semestre, hay alguien, como el doctor Tello, por ejemplo, que organiza y dice, un electivo de derecho electoral y alguien se mete. Es como el derecho registral, que sí, ahora sí se está dictando más, pero siempre fue electivo, ¿no? ¿O qué les digo? Pues el derecho minero, o sea, electivo de todas maneras. Son ramas especializadas de derecho que, bueno. Y, doctor, usted me imagino que enseña derecho electoral. Yo lo que enseño es problemática nacional, ciencia política en la Universidad de Lima y derecho romano también. Claro, y ahí mete el derecho electoral, claro, porque al final terminas en las otras ramas, porque, en fin, derecho romano sí llevamos, aunque les parezca increíble a la audiencia, todos llevamos el primer ciclo porque es la base de todo el derecho civil. Sí. Pero en lo demás hay que explicar que esta es una especialidad y que normalmente la gente que litiga ante el jurado es la que tiene la especialidad. Y normalmente esa gente proviene de partidos políticos. Antes, ahora ni siquiera, porque la verdad es que hay pocos partidos que tengan buenos equipos legales en derecho electoral. Y eso realmente a mí me llama profundamente la atención, doctor, porque me parece increíble que no tengan buenos equipos especializados en derecho electoral los partidos políticos, que Keiko Fujimori no tenga un buen equipo en derecho electoral, que el PPC, que era por años el partido que efectivamente tenía los mejores personeros, mejor entrenados, y el APRA hayan perdido esa matriz que tenían de buen derecho electoral. Se ha perdido completamente. Es increíble. Lo que pasa es que es un tema orgánico, o sea, ¿qué tanta vía tienen todos los partidos, en general, más allá de los 3 que han mencionado, durante una etapa no electoral? Se activan todos para una etapa electoral. Acá estamos meramente en el procedimiento eleccionario, pero después de eso, por ejemplo, cuando hay un conflicto social, ¿a quién convoca? Quieren todo, o sea, todos los que están involucrados en el conflicto tienen a presidente partiendo por ahí, ni siquiera a veces los ministros. Pero a nadie se le ocurre convocar a los partidos políticos, porque han perdido representatividad por su falta de legitimidad social, porque no articulan. Y eso es algo lamentable que justamente, una vez conversando con parte del equipo de la reforma política, específicamente con Fernando Tuesta, vino pues a colación esto, ¿no? O sea, se está generando competitividad para que los partidos estén permanentemente despiertos con adrenalina y como que tengan una actividad que permita que si no es orgánico, si no tienen vida durante una etapa no electoral, al final del día pierdan la elección y simplemente hasta ni participen porque ni siquiera pasarían las primarias. Entonces,
Es algo interesante, viene el tema de fondo, pero sí, Rosa María, quiero volver a resaltar, hay que trabajar mucho en este periodo y quizás tener en cuenta la posibilidad de suspender nuevamente la intangibilidad normativa, que es el hecho de que no se pueden cambiar las normas electorales hasta un año antes de la elección. ¿Con miras de qué? Con miras de mejorar el aspecto procesal. Tenemos que mejorar el aspecto procesal y eso no debe salir del Congreso. Se tiene que tener humildad en el Congreso y escuchar al jurado, a los organismos electorales, explicar técnicamente qué es lo que se tiene que hacer. Porque el problema es cuando los políticos pretenden reemplazar los organismos electorales, que son los que conducen la elección, ahí se arma pues esa desconexión con la realidad y vemos los resultados. El jurado finalmente, que puede ser muy satanizado o atacado, aplica la ley que da el Congreso. No hace leyes el jurado. Entonces ahí hay que tener eso en cuenta con el nuevo parlamento que se va a instalar ahora. Claro que todos los jurados tienen iniciativa legislativa, pueden presentar sus proyectos, pero el Congreso se les mete mano y los desarma, queda cualquier cosa. Se nos arma un pan con mango. Bueno, vamos a llamarlo pronto, doctor, para hablar de democracia representativa y democracia participativa. Va a ser un placer, ¿verdad? Ese es un temón y ya viene con esta historia de Pedro Castillo y la Asamblea Constituyente y el referéndum. Vamos a regresar sobre eso en otro momento, pero como clase creo que ya estuvo bueno. Abel, ¿alguna pregunta del público? Sí, tengo una pregunta aquí que me han repetido varias veces. Dice, ¿sería la solución a la fragmentación del voto permitir votar por más de un candidato a la vez en la primera vuelta? No funciona así. No, porque la verdad lo que se tiene que permitir en todo caso es que se elimine esa restricción que hay de no publicar encuestas hasta una semana de la elección. ¿Para qué? Para buscar el voto inteligente. El voto estratégico. Voto estratégico, efectivamente. Yo voto estratégico. Claro. Cuando voto, cuando no tengo que trabajar, ese día, voto estratégico. Así es. Y además tenemos todo el derecho de usarlo, ¿eh? Por supuesto. Hasta un día de la elección deberían salir las encuestas para que uno verdaderamente vaya, claro, direccione su voto, y eso además también va a impedir que haya una mayor fragmentación. Otra cosa también importante que está pendiente con la reforma política es cuándo se lleva a cabo la elección congresal. La elección congresal podría llevarse a cabo en una fecha diferida, de tal manera de que permita la eliminación de bancadas. Al final se concentran en pocas bancadas, que son las que tienen principalmente los dos candidatos que pasan a segunda vuelta, y además la bancada de los partidos que son más fortalecidos, o sea, que han hecho un trabajo durante el periodo electoral. Hay que decirlo, ahorita termina el proceso electoral la próxima semana, y cuando termine, el jurado tiene la obligación de señalar qué partidos continúan en el registro de organizaciones políticas, y solo continúan 9, me parece, en total. Así es. A partir de la próxima semana, el Perú solo tiene 9 partidos políticos. Ojo, que en mayo vamos a una primaria. Apúrense, los otros que quieren participar, apúrense, porque no hay, es preclusivo. Y en mayo del próximo año estamos a 10 meses. Si ustedes no tienen, presumo que para octubre de este año tienen que estar inscritos, presumo, noviembre. No tenemos... A ver, acá hay dos plazos. Hasta el 3 de octubre, los que van a ser candidatos tienen que estar obviamente pues, en un partido político. Inscritos. Pero se puede inscribir un partido político o movimiento regional hasta el 9 o el 10 de enero. Es decir, 270 días antes de que se convoque la elección. Tiene que tener inscripción vigente hasta la convocatoria de la elección. Eso es clave y hay tiempo para hacerlo. Muchas personas pueden decir, pero es imposible, si yo tengo que ser candidato, tengo que estar inscrito en un partido para octubre, ¿cómo es posible que pueda formar parte y postular a la elección con un partido que se puede inscribir, digamos, en diciembre, antes de que se convoque la elección en enero? Sí se puede dar. ¿Por qué? Porque tú eres parte de la formación del partido. Así es. En consecuencia, se te considera una militancia, y al estar tu partido o movimiento regional habilitado para postular, simplemente el proceso sigue para adelante. Así es. Así que ya saben, queridos, los que quieran postular el próximo año, comiencen a moverse, que solo quedan 9 partidos en el Perú, y si ustedes quieren ir en otra cosa, actualícense.
Ya, dejen esta elección y pasen a la siguiente. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. Nos vemos muy pronto. Abel, nos Excelente. tenemos que despedir. Muchísimo. Nos vamos, Rosa María. Gracias, doctor Tello, la gentileza de Gracias. atendernos. Nos vamos.